Pues bueno, vamos a entrar ya en materia con el siguiente tema que nos ocupa, otro tema de esos pues pesados, pero que también bien que vale la pena, los padres buscadores. Más allá del temor de perder su trabajo, Jesús Guadalupe García, padre de Reina Karina San Román Aguilar, desaparecida en 2012, entra en Nepantla, dice, tengo que seguir luchando. Pues parte del trabajo periodístico que nos están entregando Aranzazú Ayala, Heriberto Paredes y Marcos Nucamendi de ¿A dónde van los desaparecidos? Un trabajo que están publicando ahí en ¿A dónde van los desaparecidos? Y que también se está publicando en pie de página en esta alianza de medios. Pues Marcos, que ya te encuentras ahí, y Heriberto Beto Paredes, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Bien, ¿y Buenos tú? días, Ernesto. Gracias por la invitación. Gracias Sí, a ustedes y gracias por este trabajo. Pues Beto Paredes, cuéntanos, porque pues sí, ciertamente llevamos, pues podemos decir ya décadas hablando del tema de los desaparecidos y podemos decir ahí en ese sentido, mi querido Beto, que siempre se habló, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, más lo que va de de colectivas, de buscadoras, pero poco se habla de buscadores que siempre normalmente se justifica que no estén en los colectivos o en las colectivas de búsqueda, porque en estos papeles sistémicos que tenemos, el hombre es el proveedor de trabajo, el que lleva la comida a la casa, entonces siempre es el argumento, en muchos casos cierto, en otros no tanto, eh, pues que el hombre se va a trabajar y por eso no está en las búsquedas y no lo vemos en ningún lado, es raro verlos ahí. Ustedes están entregando un trabajo donde pues está mostrando lo contrario. ¿Qué decir al respecto? pues bueno, Ernesto, este reportaje nos fue inspirado en la reciente brigada de búsqueda que se dio en Morelos en noviembre del año pasado. Y la verdad es que justo ahí nos dimos cuenta del incremento de la presencia pues de padres, más que hermanos o hijos, padres que habían decidido pues romper con este esquema de hombres proveedores y más bien sumarse a la búsqueda con sus esposas y sumarse a los colectivos de búsqueda, lo cual implica también pues un intento por romper con estos esquemas que mencionas, ¿no? Eh, y además tratamos de recuperar algunas historias de otros padres que anteceden este momento y que tienen que ver mucho con aquellos buscadores pues que conocimos en el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Hicimos un recuento histórico de algunos de Don Melchor, de Don Nepomuceno. También buscamos otros hombres buscadores que no participaron directamente en este movimiento, pero que también son un precedente importante, como son algunos padres buscadores de Tijuana, Fernando Segueda, eh, que tiene una búsqueda muy relevante y que ha generado muchas aportaciones en materia jurídica. Entonces hicimos todo un mosaico a partir de ver justo que hay un incremento en la presencia de estos padres buscadores. Ya, gracias, Heriberto Paredes. Pues sí, es como comenta estos casos de los que estuvimos desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ya, ahorita qué bueno que me recuerdas a don Melchor Flores, el papá de el que conocimos como el Vaquero Galáctico, y don Nepomuceno Moreno, este hombre que hasta grabamos varios videos con él, eh, que Felipe Calderón, incluso hay una escena en el segundo encuentro que tienen con el entonces presidente Felipe Calderón, donde Nepomuceno Moreno entrega los documentos, está buscando a su hijo, eh, y pocos meses después es asesinado. Y es una historia tremenda también, muchas historias que contar allí al respecto,
Marcos, ¿qué decir al respecto? Tú que ustedes que también pues han trabajado el tema, ¿qué es lo que descubriste también con este trabajo periodístico? Gracias, Ernesto. Pues una parte importante también fuera de esta imagen que tenemos de el hombre de familia o la persona proveedora del núcleo familiar que decide quedarse en la casa para poder sustentar pues, la propia búsqueda, que sabemos que es muy desgastante en términos económicos, también emocionales, físicos, muchos malestares, el caso de los buscadores del Movimiento por la Paz, pero también buscadores más recientes, es evidente el desgaste físico en su salud mental, en su salud física que va la búsqueda poco a poco pues desgastándoles, ¿no? Pero también la otra parte que nos parece interesante y necesaria recuperar es la vulnerabilidad de los padres, ¿no? Más allá de consignar los hechos, de dónde desapareció su familiar, en qué circunstancias, desde hace cuánto tiempo, cómo han sentido la búsqueda. Un poco también era la intención recuperar su voz en toda su vulnerabilidad, que no quiere decir que por el hecho de ser hombres no puedan manifestarlo, pero comenzáronlo con una psicóloga a la que recurrimos como especialista, pues sí nos comentaba que a veces lo que se necesita son espacios idóneos para que los padres puedan expresar lo que les hace sentir el hecho de convivir todo el tiempo con la ausencia de una persona desaparecida. Entonces también nos interesaba complejizar un poco el tema de los padres buscadores, más allá de consignar los hechos, también saber desde su experiencia subjetiva cómo han vivido la desaparición y la ausencia de su familiar desaparecido. Gracias, Marco. Hay otro tema que se trastoca muchísimo, Marco, Heriberto, que tiene que ver con la economía y con la complejidad del trabajo. ¿Qué decía al respecto? Platicaron también con las familias, con ellas, con ellos sobre este tema y cómo, que es algo que de lo que también se habla poco, como en todos los casos, o casi todos, hay un golpe a la economía de las familias muy fuerte, además de la que en varios casos hay esta desintegración, ¿no? Y ahorita me gustó esta parte que también comentabas, Beto, con respecto de están los padres y también están los hijos o los hermanos, ¿no? Y ahorita en este caso, en este trabajo, pues es con los padres. ¿Qué decir de las economías en las familias? Pues mira, Ernesto, la verdad es que sí es un tema muy complejo porque efectivamente hay que partir del punto de que la desaparición no es un proceso que afecta solamente, digamos, a la persona desaparecida y a un solo familiar. Es un proceso que desafortunadamente ataca y golpea a todo el círculo familiar. Hay cálculos, digamos, se trata más bien de hacer un cálculo de cuántas personas alrededor de la persona desaparecida se ven involucradas de alguna manera en este proceso. Desafortunadamente es un golpe negativo muy fuerte y hablando de las economías, pues la familia se ve trastocada. En ese sentido, muchos de los padres han tenido que limitarse a seguir trabajando para proveer recursos y poder sostener esta búsqueda. Sin embargo, también nos encontramos con otros padres que, o no digamos, han utilizado su situación de jubilación para poder integrarse ahora ya a las búsquedas. Y hay otros casos en los que definitivamente se abandona la economía, digamos, asalariada y entonces se deciden integrar toda la familia a los procesos de búsqueda y ahí van solventando gastos entre búsqueda y búsqueda. O sea, entonces hay mucho, una variedad de opciones, siempre desde la necesidad de la supervivencia. Una búsqueda es costosa, implica muchos recursos en todo momento, en todo sentido, y pues creo que en ese sentido también la solidaridad y la hermandad que se logra construir entre los diferentes colectivos
en donde hay pues mujeres y hombres que están construyendo este proceso, ha logrado mantener a flote las búsquedas, ¿no? Pero sí es un golpe duro y bueno, ya tal vez en otro momento nos toque hacer una investigación más a profundidad acerca de las consecuencias en las infancias, en los hijos, como en todos los niveles de las familias, ¿no? Pues sí, así es, Beto. ¿Qué decir sobre este mismo tema, Marcos? ¿Cuál es tu valoración también ahí en ese sentido? Porque recuerde usted que cuando una familia tiene un hijo, una hija o un familiar desaparecido, pues implica uno dedicar mucho tiempo a la búsqueda porque se sabe que la autoridad no la va a hacer como debería hacerse y es en muchísimos casos, Marcos, que pues son los propios padres y madres los que se terminan convirtiendo en los verdaderos investigadores, pero eso los deja en un dilema también porque pues tienes que seguir trabajando porque necesitas tener una manutención y tienes otros hijos, otras hijas y es un dilema por demás tremendo, además de los impactos psicológicos y desintegración familiar que luego nos ha tocado ver en muchas familias. ¿Qué decía al respecto, Marco? Pues justamente hay que pensar en todos estos pequeños gastos que se van acumulando, porque cuando decimos búsqueda de forma general, como dejamos un poco de lado el que la gente, pues no todo el mundo vive en las capitales de los estados, ni siquiera cerca de delegaciones de las fiscalías a nivel regional, y eso implica un gasto. Ir a una búsqueda estatal, una búsqueda nacional, implica un gasto. Solventar si los hijos, hijas dejaron a nietos y nietas huérfanas, transitoriamente huérfanas, también hay que continuar pagando pues esos gastos, ¿no? Y como decía Beto, pues en algunos casos, padres, madres, pues ya estaban pensando más bien en su retiro, ¿no? Los gastos del día a día, ¿no? En el transporte dentro de la propia ciudad para las diligencias, el ir a alguna oficina de una comisión local de búsqueda, el pedir copias, el pedir alguna certificación, todo eso va acumulándose y hay alguna forma que solventar esos gastos. Em, por ejemplo, recuerdo ahorita el caso de el papá de Nadia Guadalupe, aquí de Puebla, Javier, que él después de 25 años de trabajar como escolta de seguridad para funcionarios públicos del Estado, concluye su trabajo y después tiene que encontrar la forma de organizarse junto con su esposa para, a la fecha, pues no sé, por ejemplo, en el en contexto de la fiesta de la Candelaria, empezar a ofrecer sus servicios para vestir niños dioses, ¿no? Pero como el punto más importante del año para hacerse de recursos para solventar las búsquedas en el futuro. Y cualquier cosa que sea necesaria para poder seguir con la búsqueda. Y tomando en cuenta que no en todos los casos las familias logran integrarse en torno a el objetivo que es encontrar a la persona desaparecida. Bien lo mencionan, en algunos casos esto deriva en la desintegración familiar, en el hecho de que algunos hermanos, hermanas decidan querer no saber, ya sea por miedo, ya sea por indiferencia del caso, después de muchos años, pues simplemente se hartan o hay alguna dinámica familiar que se rompe y cada vez son pues pocas personas las que tienen que responsabilizarse por la búsqueda si es que quieren encontrar a su familiar desaparecido. Entonces, pensar en la búsqueda de forma muy puntual, más allá de decirlo así nada más, todo lo que puede implicar, ya si nos damos también a la cuestión forense, de los gastos que puede implicar el proceso de identificación de una persona cuando se encuentra y se exhuma un cuerpo de alguna fosa clandestina, pues eso también implica otro gasto para las familias, ¿no? Entonces, pensar en eso. Así es, así es. Pues Marcos Nucamendi y Heriberto Paredes, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan tomado la llamada. Te pediría, Leonardo, si podemos pasar las últimas tres imágenes que te envié para que usted también tenga una idea, porque son procesos. Mire, por ejemplo,
Esa fotografía que usted está viendo ahí es de don Roberto Galván, y don Roberto, pues, perdió la vida, murió en el 2013, que era uno de los integrantes de la Caravana por la Paz, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, eh, cuando eran otros tiempos. Pues bueno, eso es un hombre que perdió la vida buscando a su hijo. Ese es don Melchor, y ese era su hijo, era un performancero, el vaquero galáctico, y ese era el cartel que presentaba siempre don Melchor, que ese sé que todavía sigue por ahí, pero tiene varios años que le he perdido la pista, pero era otro de los hombres que estaba buscando a su hijo, que conocíamos como el Vaquero Galáctico. Y pues ese es nada más y nada menos este personaje que se convirtió en un personaje emblemático, don Nepomuceno Moreno, y que es el personaje que le decíamos, pues que hizo también, protestó incluso frente al presidente Felipe Calderón, y después fue asesinado también ahí en Sinaloa mientras seguía en la búsqueda de su hijo. En fin, son historias ahí. Me quedé pensando también, Marcos, Beto, me quedé pensando en Idalia, la señora Idalia y su marido ahí de Tamaulipas, que también en la pandemia pues perdieron la vida los dos. Son mil historias ahí que rescatar, por eso vale muchísimo la pena. Ya le estamos pegando la liga para que usted pueda acceder a este extraordinario trabajo periodístico de Marcos Nucamendi, de Aranzazú Ayala y de Heriberto Paredes, un trabajo periodístico que publican en este organización medio también, que es A dónde van los desaparecidos. Tiene una doble función esa organización, y en ese trabajo periodístico que se hace y que se publica también en pie de página. Así que le estamos pegando la liga para que pueda acceder, y que siempre uno agradece que haya colegas periodistas como los compañeros de A dónde van los desaparecidos, que rescaten este tipo de trabajos y de historias, porque no es el ayer, es el presente además. Entonces, no solamente rescatar la memoria, es traerlo al tiempo real, y eso siempre se va a agradecer. Así que, Marcos y Beto, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Al contrario, Ernesto, muchas gracias por Gracias el a espacio. ustedes. Gracias.